Y bueno, pues hoy, sin embargo, tenemos el FTP, que lo que hacemos ya trabajamos en formato digital, escaneamos las páginas, las ponemos en el FTP y en unos segundos las recogen allí. O sea que por eso te he hecho esa aclaración del tiempo, porque esa época, 80 años, 90, cambian absolutamente la percepción del tamaño del mundo. El mundo deja de convertirse en un lugar grande, de grandes distancias y de vivir en otro país podía ser una complicación, y todo se transforma y todo cambia radicalmente, y ya vivir en España o vivir en Italia o vivir en Francia para cualquier industria norteamericana no supone ninguna diferencia que vivir en el estado de Washington o en Oregón o en California, que están a 5 horas de distancia de Nueva York. Y allí estás aproximadamente hasta el 2001, que pasas a ABC. Efectivamente. Cuando pasas a ABC, el primer trabajo que haces es participar en una publicación sobre el 11S. Tú ya tienes bastante relación con la industria norteamericana, incluso con modos sociales norteamericanos, vía con mucha frecuencia a las grandes convenciones. Para nosotros la visión será muy distinta de lo que te voy a preguntar, y por eso te lo pregunto. Lo primero que hace es 11S. Si antes se habían producido grandes cambios, el 11S, ¿qué supone para Estados Unidos, para la cultura en Estados Unidos y las consecuencias que tienen? Se puede dar una conferencia sobre eso, pero para una persona que está dentro de la industria, del aparato creativo de un medio que tiene tantos millones de lectores de Estados Unidos, ese 11S, ¿qué significa? Pues para mí particularmente fue un mazazo creativo, porque precisamente yo cuando me pasé a DC, estaba trabajando en una historieta con Geoff Jones, con un guionista, y estábamos intentando darle sentido al universo, a los personajes del universo DC, que siempre han sido... El universo DC siempre ha sido más naif que el universo Marvel, que siempre ha tenido más mordientes, siempre sus personajes han sido más humanos, con un cierto componente de radicalidad en su comportamiento, con una conexión más, unos personajes más conectados con la realidad, con el mundo. Los personajes de DC siempre han sido mucho más soft, más blandos, ¿no? Neil Adams lo definía la diferencia. Neil Adams es uno de mis grandes mitos, es uno de mis maestros, y es una de las personas que más ha cambiado, más ha influido en los cambios éticos y estéticos de la industria norteamericana. Y Neil Adams definía la diferencia entre Marvel y DC diciendo que él podía imaginarse a los personajes Marvel cagando, pero no se podía imaginar a los personajes de DC haciéndolo. Dice, y si alguno caga caramelos. Si alguno caga caramelos. Bueno, pues esa es la gran diferencia que hay o que había entre Marvel y DC. Dicho esto, es abrupto, escatológico, necesario para definir esos mundos superheroicos. Bueno, pues lo que yo quería aportar desde un principio era darle sentido a aquellos personajes de DC que no lo tenían, no estaban bien definidos, y yo pensaba involucrar a los personajes políticamente. Los dos grupos de personajes más populares de la editorial DC son la Justice Society, que fue creada en los años 40, cuando Roosevelt era el presidente, cuando Estados Unidos estaba en plena guerra, y es un grupo formado por los personajes más viejos, personas de unos 60, 70 años, y jóvenes de 16, 17, 18, es decir, son idealistas, son personas que han venido de otro mundo, de otra América, de la América de los años 40, de la América que está reflejada en Las uvas de la ira, de Steinbeck y todo aquello, y que no tiene nada que ver con la América de los años 90, de Rambo, etcétera, etcétera, etcétera.
Y después está la sociedad, la Justice League, que son los personajes, está Superman, Batman, Wonder Woman, los personajes importantes, tipos en los años 30, con el máximo poder, con los personajes más populares, ¿no? Entonces yo quería hacer una diferenciación política entre los dos grupos, haciendo que uno fueran el equivalente al Partido Demócrata y el otro el equivalente al Partido Republicano. El Partido Demócrata, el grupo creado por los jóvenes y por los viejos, el Partido Republicano sería el grupo creado por los personajes populares, henchidos de poder, orgullosos de sí mismos, pagados de sí mismos. Y para eso además creamos una historieta en la que el principal villano era el presidente de los Estados Unidos, que era Lex Luthor, el villano de Superman, que consigue su fantasía de poder, que es convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Y para esto pues creamos un segundo grupo, que era un tercer grupo mejor dicho, que eran unos personajes muy radicales y que se saltaban las leyes de los países para acabar con aquellos personajes que las leyes no pueden acabar. Entonces la historieta aquella consistía en que ese grupo ataca a Washington reclamando, aduciendo que el presidente de los Estados Unidos es el mayor criminal que había en la faz de la Tierra. Entonces mi intención era cómo reaccionaban esos dos grupos frente a una amenaza exterior a Estados Unidos. El guión lo teníamos listo en el mes de octubre, en el mes de agosto, y bueno, pues teníamos que empezar a trabajar para dibujarlo, y en ese momento ocurrió, evidentemente, cualquier idea de continuar con aquel guión se fue al traste, y eso pasó con muchísimas series. En aquellos momentos había mucha gente queriendo hacer cosas con cierta involucración política, y todo se fue al traste. Hubo la ola de conservadurismo que asoló Estados Unidos, fue brutal. Todo lo que se hacía era apelar al espíritu americano, a lo peor del espíritu americano, y a olvidar cualquier tipo de análisis crítico. Es más, yo no solamente colaboré en el especial del 11S de DC, sino también en el de Marvel, y me llamaron, me pidieron. Yo no estaba muy de acuerdo con las colaboraciones, con colaborar de esa manera. A mí ese tipo de ceremonias nunca han sido santo de mi devoción, pero consideraba que ellos no iban a entenderlo así. Me daban la oportunidad, se acercaban a mí y no iban a entender mi negativa, a no participar. Entonces les dije que sí, pero que yo quería hacer lo que me saliera del alma, ¿no? Y en concreto lo primero que hice fue lo de Marvel, y me dijeron, bueno, no te preocupes, haz lo que quieras. Y la ilustración, lo de Marvel consistió no en historietas sino en ilustraciones, y el boceto que yo le envié era un grupo de chavales llorando en una escalera, y unos carteles por detrás diciendo vuelvan a casa, no se necesita más ayuda, y unos policías y bomberos pasando por detrás sin que le viéramos la cara, como en esa ilustración de Norman Rockwell, de los policías que acompañan a la cría de color al colegio, ¿no? Y me dijeron que no, que eso no se podía publicar, que no podía darse esa visión del 11S. Pero si es positivo, si estoy diciendo, precisamente mostrando el dolor de la impotencia de no poder ayudar a nadie, sí, pero no podemos ofrecer esa visión de que el pueblo no puede ayudar. El pueblo tiene que creer que puede ayudar aunque no puede. Con lo cual, pues al final acabé realizando una ilustración con Curbusier, donde los superhéroes aguantan unas velitas por los muertos.